Buenas tardes, somos Filomena Alves e Isabel Paladini Bracho y venimos a presentar una comunicación sobre los arrendamientos de uso turístico. Para comenzar, queremos dar las gracias a la organización por haber seleccionado nuestro trabajo y felicitarles por el congreso que han organizado. Bien, comenzamos indicando que la actividad de cesión de viviendas residenciales para uso turístico se ha visto incrementada de manera exponencial gracias a las nuevas tecnologías, en particular por el efecto de las plataformas que han creado nuevos canales de difusión y comercialización de este servicio. Las consecuencias que tiene para la ciudadanía en términos de convivencia y de acceso a la vivienda habitual, así como para el conjunto del entorno en el que se sitúan, se producen de manera similar a nivel global. Desde el punto de vista impositivo, la incidencia que tiene esta actividad en la economía sumergida y por lo tanto el esfuerzo en términos de lucha contra el fraude fiscal también son muy importantes. Las disfuncionalidades que la doctrina ha puesto de manifiesto en materia de fiscalidad indirecta igualmente sugieren la necesidad de estudiar este tema. Los problemas de la calificación y cuantificación de las rentas en los impuestos indirectos, que es precisamente en lo que nosotros más nos vamos a detener, es otra de las cuestiones que plantean. Y por último, pues el establecimiento de impuestos autonómicos sobre las estancias en establecimientos turísticos, que además pues va acompañada de recargos municipales, por ejemplo, en el caso de en Cataluña. Nosotros hemos realizado un trabajo que va a seguir una metodología propia de un estudio comparado, centrándonos en la normativa que se aplica en Andalucía y en Portugal, en concreto en la zona del Algarve. Bien, dentro de la evolución de la regulación de las viviendas de uso turístico, hemos identificado diversas etapas. En un primer momento, se abordó esta realidad como un problema turístico y, por lo tanto, de competencia autonómica. La primera modificación normativa es la que afecta a las viviendas, a la ley de arrendamientos urbanos, y el objetivo era excluir los contratos de arrendamiento de viviendas turísticas de la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos. En esta etapa también destaca la aprobación del Reglamento de Viviendas Turísticas de la Comunidad de Andalucía. Se trata del Decreto 28/2016 de 2 de febrero. En una segunda etapa se priorizan los problemas de convivencia entre particulares y aquí destacan las medidas adoptadas en materia de propiedad horizontal. En un tercer momento se aprueba en España la Ley 12/2023, que regula la vivienda, y se establecen determinadas medidas tributarias sobre la base del concepto zona de mercado residencial tensionado. En una cuarta etapa se pone el énfasis en el punto de vista urbanístico y de planeamiento. En quinto lugar, desde la Unión Europea se centra la actividad legislativa en la creación de una obligación de informar sobre los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que está prevista en el Reglamento de la Unión Europea 2024/1028. Este reglamento ha sido ya adaptado a la normativa nacional y se ha creado el Registro Único de Alquiler de Corta Duración. De hecho, el pasado mes de julio entró en vigor y ya se establece la obligación de disponer del número que facilita el registro de la propiedad para la explotación de las viviendas de uso turístico. Bien, dentro de los modelos de negocio para la explotación de las viviendas de uso turístico, nosotros partiremos del modelo triangular descrito por Sanz Gómez, que viene a reflejar el modelo de funcionamiento Airbnb, en el que intervienen el anfitrión, las plataformas, una para la intermediación en la reserva y otra para la intermediación en el pago.
y los huéspedes. Asimismo, hay que añadir otras empresas que ofrecen servicios a los anfitriones, desde asesoramiento jurídico, gestión de las viviendas de uso turístico, limpieza y mantenimiento. En el esquema que ven en pantalla hemos querido señalar gráficamente las contrataciones vinculadas a la explotación de las viviendas de uso turístico descritas por Díaz Vale. En primer lugar, figura como núcleo central la contratación del arrendamiento de vivienda de uso turístico celebrada entre el titular de la explotación y el huésped. Destacamos que el servicio principal ha sido descrito en la normativa andaluza como alojamiento turístico. Como consecuencia de la intermediación en dicha contratación se entabla otra relación. La normativa andaluza y el reglamento de la Unión Europea diferencian entre aquellas plataformas que permiten la celebración del contrato de reserva del alojamiento y las que solo sirven para poner en contacto a las partes. En tercer lugar, el esquema básico se complica si el titular de la explotación no es el propietario o el usufructuario del inmueble. Entonces, es preciso que el primero disponga de un título habilitante para la cesión de la vivienda de uso turístico. Para ello, puede recurrirse a diversos negocios jurídicos que habiliten la cesión de la vivienda posteriormente al huésped, como el arrendamiento o el contrato de explotación de la vivienda de uso turístico. Como se observa, se trata de contratos atípicos y de contenido complejo. Asimismo, un supuesto particular se produce cuando se ceden habitaciones en las viviendas de uso turístico, posibilidad que está autorizada en Andalucía. En este caso, si la persona residente en la vivienda ha cedido la explotación de las habitaciones a un tercero, intervienen dos figuras, la persona residente y el titular de la explotación, que es técnicamente el anfitrión. La imposición de las viviendas de uso turístico, como factores determinantes de la misma, destacan la residencia fiscal y la condición de empresario o profesional de quien realiza la actividad. Aunque estos conceptos se regulan en la normativa tributaria, su interpretación debe guardar consonancia con el contenido de la normativa sectorial que regula las viviendas de uso turístico. Así, en Portugal, vemos cómo la administración tributaria pone el énfasis en el servicio de alojamiento turístico que se presta y facilita la calificación de las rentas como rendimiento de actividades económicas. Por otro lado, la Agencia Tributaria Española da importancia a la concurrencia de servicios propios de la industria hotelera. Si bien la interpretación que se hace de esta expresión o de esta idea, al final favorece la calificación como rendimientos del capital. Bien, gráficamente se pueden identificar las distintas situaciones que antes hemos reflejado, donde el propietario de la vivienda coincide con el titular de la explotación. En este caso, en España nos encontramos con dos posibilidades, que la renta sea calificada como rendimiento de actividades económicas o como rendimiento del capital inmobiliario. En cambio, en Portugal, se facilita la calificación como rendimiento de categoría B y son equivalentes a las rentas empresariales. En segundo lugar, cuando el propietario de la vivienda de uso turístico no es el titular de la explotación. En este caso, el propietario tendría rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos del capital mobiliario. Eso en el caso de que el derecho que le permitiera ceder el uso de la vivienda fuese, pues, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Frente a este, el titular de la explotación obtendrá rendimientos de la actividad económica. Y por último, pues se señala también en la normativa por la administración portuguesa el supuesto del propietario de vivienda de uso turístico que inicialmente ejercía directamente la explotación de la misma, pero luego la ha cedido a un tercero. En este caso, vemos de nuevo cómo se facilita que se califiquen esas rentas como rentas empresariales. Tal forma que al final, pues como vemos, el propietario solamente en el caso en el que no sea el titular de la explotación
y la haya cedido a un tercero, pues obtendría rendimientos de la categoría F, que serían equivalentes a los rendimientos del capital. Bueno, la calificación de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF tiene una regla general que aparece en el primer apartado del artículo 27 y que se centra sobre todo en la existencia de esa infraestructura mínima, es decir, de esa organización de medios empresariales. Pues bien, aquí nos hemos planteado realmente cuál es el contenido obligacional del contrato de cesión de arrendamiento de la vivienda de uso turístico y si por sus características los servicios que se prestan pues conllevan efectivamente unos servicios propios de la industria hotelera. En este sentido, pues al contenido del contrato de cesión de la vivienda de uso turístico se debe incorporar aquellas menciones que aparecen en el decreto andaluz. Entonces, el servicio principal ofertado será el alojamiento turístico, pero además es necesario ofrecer atención telefónica 24 horas, limpieza, facilitar ropa de cama, papel higiénico, productos de baño y toallas, un kit de productos de limpieza en la cocina. A todo esto hay que añadir además la posibilidad de utilización de los servicios comunes del edificio, que pueden contar con piscinas, jardines, gimnasios y también aparcamiento. A todo esto se añade por último la posibilidad de ofertar servicios complementarios. Bien, la regulación administrativa se ha utilizado para homogeneizar la oferta adaptándola a las características de las ya existentes, como ha venido a indicar desde Dentado Daroca. Entonces, realmente se puede entender que se ha generalizado la prestación de servicios propios de la industria hotelera. Bueno, desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la aprobación del Decreto Andaluz 28/2016, la regulación de la vivienda turística en Andalucía ha sido considerada un servicio de alojamiento turístico y, de hecho, no se puede formalizar a través de un contrato de arrendamiento de temporada. Entonces, realmente la naturaleza jurídica del contrato celebrado no es exclusivamente un contrato de arrendamiento, que se limite a la mera cesión pasiva del uso del inmueble. Bueno, en segundo lugar, el apartado 2 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone que el arrendamiento de inmuebles se realizará como actividad económica únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Bien, es cierto que la jurisprudencia ha matizado la aplicación de este precepto y también hay que indicar que en la normativa portuguesa no hemos encontrado un precepto similar. Bueno, las circunstancias que venimos indicando hasta ahora tienen incidencia también en el impuesto sobre la renta de no residentes, que será aplicable cuando la explotación de la vivienda de uso turístico lo realice un residente en territorio español. Y sus consecuencias se van a ver en dos ámbitos. Por un lado, en la calificación de las rentas como rendimiento del capital y por otro lado, puesto que si no se realiza como una actividad económica, pues ese no residente no contará con un establecimiento permanente en territorio español. Bueno, la calificación de las rentas en el IRS, el impuesto portugués, se puede resumir en los dos postulados que vemos en pantalla. En primer lugar, la Administración admite sin ningún problema que la explotación de establecimientos de alojamiento local es una actividad de prestación de servicios de alojamiento que genera ingresos empresariales de la categoría B. Además, si el propietario del inmueble que constituye el establecimiento de alojamiento local es una persona distinta del titular de la explotación, los ingresos obtenidos se califican en la categoría F, sin perjuicio de que el contribuyente pueda optar por la tributación según las normas de la categoría B. Bueno, hay que indicar asimismo
que el rendimiento neto en la categoría B en régimen simplificado se calcula aplicando a los ingresos procedentes de la explotación de los alojamientos locales un coeficiente. En la modalidad moradía y apartamento, el coeficiente es el 0,35, que se ve incrementado en las zonas de contención, es decir, cuando el inmueble esté situado en una zona que ha sido declarada como zona de contención, en ese caso el coeficiente es el 0,5. En las modalidades establecimientos de hospedaje y cuartos, el coeficiente es 0,15. Además, los titulares de los ingresos procedentes de la explotación de establecimientos de alojamiento local en modalidad moradía y apartamento pueden optar cada año por la tributación de acuerdo con las normas establecidas para la categoría F. Pues bien, ¿cuáles son las circunstancias diferenciadoras que pueden llevarnos a esta distinción tan grande entre el tratamiento de la vivienda de uso turístico en España y en Portugal? Bueno, pues en primer lugar, pues como hemos indicado antes, nos hemos encontrado en la normativa portuguesa una norma similar al artículo 27.2 de la Ley del Impuesto. En segundo lugar, por la heterogeneidad de la normativa turística española, que se debe al particular reparto de competencias establecido en la Constitución. En tercer lugar, a la clasificación de los alojamientos turísticos y por la consideración o el peso que ha tenido para la doctrina la cuestión de la economía colaborativa. Bueno, en cuanto a la clasificación de los alojamientos turísticos, si queremos señalar que en Andalucía encontramos viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos, casas rurales, etcétera, y a esto se añade ese nuevo concepto del arrendamiento de corta duración que aparece en el reglamento de la Unión Europea, pero que tampoco termina de ser muy claro o de marcar unos rasgos distintivos específicos. En Portugal, en cambio, encontramos el alojamiento local que contempla 4 categorías y podemos establecer una comparativa entre ellas, ¿vale? Bueno, y en cuanto a la economía colaborativa, pues estamos de acuerdo con San Gómez en la necesidad de diferenciar cuando el objeto de la cesión es parte de la vivienda habitual del anfitrión y aquellas otras operaciones en las cuales se está explotando un inmueble que no es la vivienda habitual del arrendatario. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para las cuestiones que quieren realizar. Muchas gracias.